Esperen que se colgó el pasar slides. Entonces, cada uno de estos que vamos a ver, los podemos trabajar ustedes en grupo o individualmente. Si hay algo que me han enseñado mis 25 años de internet es todo cambia todo el tiempo. 2023 está siendo un año muy disruptivo porque tenemos el fuertísimo impacto de la inteligencia artificial, ChatGPT, para todo lo que es texto, todo lo que tiene que ver con imágenes como Midjourney o Dream, todo lo que tiene que ver con Synthesia, que básicamente yo le pongo un texto y elijo de un catálogo de voces artificiales y listo, pum, hice un podcast solamente tipeando mi guión. Entonces les diría, siéntense a decir, ¿qué cosas que yo considero que son difíciles de implementar realmente querría hacer? Por ejemplo, un podcast. Y buscar en las herramientas nuevas que se han lanzado este año, ahí les dije 3, pero siéntense con el amigo YouTube a buscar tutoriales, o pueden hacer Zencaster, que directamente se graban y les arma el podcast o el video podcast solo. Hay un montón de opciones para ajustarnos a esas expectativas de contenido. El usuario está muy exigente y si el usuario se manda a hacer todo esto solo por sí mismo, nos los exige a nosotros. Siempre cuando trabajo con pymes o trabajo con emprendedores o con el tercer sector o con franquicias y grupos trabajo mucho con los premios MAIMA, que básicamente lo que hacen es acelerar proyectos de triple impacto. Siempre me dicen, pero Marina, el fundraising y los recursos y el tiempo, bueno, todas estas herramientas nos van a permitir bajar muchísimo el tiempo. Les doy un ejemplo que me pasó esta semana. Tenía que hacer un guión urgente, a mí un guión me lleva más o menos 16 horas. Trabajando la estructura con ChatGPT lo saqué en 4. Entonces, abrir la cabeza a todo esto. 2, mucho más, como les decía, el usuario se percibe a sí mismo como un medio y un documentalista que transmite su propia vida. Entonces buscan esa experiencia, más en el caso de ustedes, donde la gente que los sigue tiene un vínculo con ustedes, entonces quieren sentirse parte, y ahí tendríamos que empezar a trabajar en cómo fragmentar lo más posible esa audiencia. Acá el ejercicio que podrían hacer es, bueno, de todos mis seguidores, ponerme a analizar de dónde me están leyendo, cuáles son los contenidos que funcionan, cuál es el porcentaje de gente total que me ve versus el porcentaje de gente que me sigue. Puedo armar encuestas. Algo que estoy haciendo con la mayoría de las marcas es directamente preguntarle a la gente las cosas que quiere ver, los temas que quiere ver, cómo podemos mejorar, qué cosas querrían de capacitación. Bueno, en el caso de productos, ¿cómo podría ser mejor la atención o en los locales, o en el e-commerce, o en los eventos, o en lo que sea? Por otro lado, vean a las redes como un lugar donde pueden avanzar mucho más rápido. Realmente y la clase 3 o la 4 es de ads, empiecen a pensar en la inversión en pauta como un potenciador de la estrategia. Y acá tengo que decirles que el alcance orgánico es muy débil en todas las redes, y que las redes en sí son para ellos mismos un negocio publicitario donde
Lamentablemente pasamos de redes que tenían un 30-40% de alcance orgánico a tener Facebook el 2, el 4, Instagram el 10, LinkedIn en el mejor de los casos el 28. LinkedIn juega mucho con que su contenido vive una semana y tiene un alcance orgánico más alto. Y les diría que el lugar donde hoy en día hay una aceleración clara es en todo lo que tiene que ver con armar una comunidad más privada. Por otro lado, todo lo que ustedes puedan hacer colaborativo, procesos que hacían o telefónicos o digitales, llevarlos a las redes. Se podrían hacer un grupo privado, más allá de un perfil público, un canal de difusión, un documento compartido de colaboración con los socios, todo lo que los lleve a que las personas puedan sistematizar procesos que ya hacen con ustedes, por ejemplo, no sé, las inscripciones, o cómo compartir una presentación después y llevarlo a un medio social donde pueda haber una conversación alrededor de eso y no solamente que cada uno reciba un PDF en su mail. Todo lo que tenga que ver con acelerar procesos de innovación. Algo que yo hago mucho en particular en mi profesión es hacer un poco de futurología y un poco de macrotendencia. Ahora ya estoy escribiendo cosas para fines de 2024 y 2025. Y ahí creo que algo que todos y todas podemos hacer es empezar a hacer monitoreo y mirar para adelante. Ver cómo surge en términos de búsqueda. Por ejemplo, armarme búsquedas en YouTube Trends o en Google Trends y empezar a buscar términos asociados con las capacitaciones que yo doy, con las industrias con las que yo trabajo, con el tipo de empresas o de asociaciones y asociados con los que me vinculo, emergentes de temas de noticias, todo eso cuando ustedes empiecen a ver que un tema que están monitoreando se habla más o se habla menos, los va a ayudar a pensar en estrategias de contenido. Y después todo lo que tenga que ver con la parte de lo que son ustedes como organización. Mostrar la experiencia de las personas que trabajan y colaboran es algo que a todas las personas que están mirando esas redes sociales les da seguridad y eso se transmite en todo lo que tenga que ver con contratar. Ahora todo lo que es capital humano se está usando a hacerlo muy en primera persona, con lo cual acá empezamos a hablar de videos, empezamos a hablar de testimoniales, empezamos a hablar de recaudación de fondos, de fines educativos, donde la convocatoria pueda ser a través de un video, y ese video para lo que sea la actividad ya lo puedan adaptar más omnicanal y más multiformato a las distintas redes. Y todo el punto acá podrían ustedes hacer un ejercicio donde digan, bueno, ¿cuáles son nuestros atributos que querríamos transmitir a la hora de que una persona de las cámaras hable de lo bueno que es colaborar o estar trabajando con este equipo de gente o para estos objetivos que ahora vamos a ver en la parte que sigue, temas de objetivos? Todo lo que tiene que ver con paneles de reputación es súper importante. Porque, perdón, lo que estamos necesitando hacer es, por un lado, saber cuál es el estado de salud que tiene la mención o la percepción que los otros tienen de mí. Y por otro lado, manipular es una palabra fea, pero orquestar que mi contenido que yo produzco realmente apuntale que se construya esa reputación que yo quiero fomentar. Entonces,
por ejemplo, algo que hacemos nosotros es trabajar con herramientas que monitorean las menciones de determinados temas. Por ejemplo, uno muy importante que hice fue el de la Serenísima, donde teníamos términos que monitoreaban de salud, términos que monitoreaban de marca, términos que monitoreaban de cuestiones más laborales, sindicales y políticas, términos que iban directamente a cuestiones de producto, y después teníamos monitoreo de periodistas y medios específicos. Entonces, este enjambre de medios también tiene aliados. Ustedes tienen que poder armar ese mapa de lo que en marketing llamaríamos stakeholders o interlocutores, sería la palabra correcta en español, que va más allá de las audiencias de socios, potenciales socios, estudiantes y otras instituciones que colaboran. Iría a algo más amplio de poder monitorear temas de noticias, poder monitorear determinados, bueno, en este año electoral, temas de diferentes cosas. ¿Y esto qué los va a ayudar a hacer? Poder ustedes trabajar en sus fortalezas para generar contenido y para generar experiencias que lo que hagan sea realmente mantenerlos fuertes, que el momento que haya una potencial crisis, ustedes se enteren primero que la gente, y tengan una forma de actuar todos juntos para eso. Bueno, por otro lado, esta parte que podrían trabajar sus pilares de con quién me quiero vincular, y ahí sepan que el 87% de las compañías tienen presencia en redes. Con lo cual, si alguno de ustedes todavía no abrió redes de la institución, es un gran momento para hacerlo. Vamos a pasar a la parte 2. Vamos a pasar a la parte de objetivos. Yo soy una obsesiva de los objetivos. ¿Por qué? Porque, y esto lo hablaba ayer con una de las communities de la agencia, vivimos en una vorágine tal, y las plataformas, los temas, los formatos, el algoritmo, todo cambia tan rápido que nos terminamos sobreadaptando a generar contenido y a estar presentes, pero muchas veces lo que sucede y cuando llega la gente, como ahora al escritorio virtual, ¿no? Antes se me sentaban en el escritorio, pero ahora llegan al escritorio virtual, es: Marina, hago un montón de cosas y no tengo idea de si está bien, mal, si estoy contento, si estoy triste, si me estoy equivocando, si tengo un éxito, si tengo un fracaso, pero trabajo un montón, publico un montón y estoy cansada. Y ahí es cuando sale la consultora y la docente que te abraza, primero, ante todo es el abrazo, y después es, bueno, ¿alguna vez te armaste objetivos? Y por eso al principio hablaba de cosas tangibles. Yo puedo, y acá voy a citar al señor Santiago Bilinkis, que es un gran emprendedor argentino, tiene una columna en la Metro, lo pueden ir a seguir, que dice: el problema no es tomar la mejor decisión, sino no tomar ninguna decisión. Entonces, estamos en un mercado y en un ecosistema que nos obliga constantemente a comunicar y a publicar. Tenemos muy poco tiempo para pensar y hacemos y no entendemos bien cómo nos está yendo. Más allá de que a ustedes les suceden cosas concretas que tienen que comunicar. Hay una actividad, hay un webinar, hay una inscripción, hay un vencimiento de una cuota, hay una renovación de no sé qué cosa, hay un beneficio, pasan cosas concretas.
Entonces lo que los invita a hacer el tema de los objetivos es, yo me puedo poner un objetivo y fracasar totalmente, ok, el objetivo estaba mal puesto. Me puedo poner un objetivo, y esto nos pasó el año pasado en un producto, y superarlo un 300%, con lo cual también podés resubestimar. Pero ¿qué nos da el objetivo? Algo contra lo que avanzar. Y entonces, cuando después nos volvemos a sentar, es, che, la repifiamos, nos fue pésimo. O, no, che, la repifiamos porque lo excedimos por un 300%, nos fue súper bien o nos tiramos a vagos. Bien, entonces estimábamos que se iban a conectar 20 personas y se conectaron, wow, vamos 95. Vamos, esto es increíble, voy a hacer un print screen, chicos. Estoy muy contenta, me encanta cuando vienen, sobre todo en Came, que sé que después van y hacen cosas concretas, son siempre buenos alumnos ustedes. Entonces nos da algo contra lo que ir. Y sobre todo, nos ayuda a atarlo a una inversión. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que me dicen es, bueno, Marin, pero ¿quién me va a autorizar a invertir? ¿De dónde van a salir los fondos para esto? No soy Coca-Cola. Perfecto, bien. Entonces, cuando tenemos objetivos y empezamos a medir, yo puedo decir que cuando comunico un curso como este, y lo hago de manera orgánica, o sea, sin ningún tipo de sostén publicitario, sucede A. Y puedo probar cuando lo hago con apoyo publicitario, sucede B. ¿Cuánto mejor o peor es ese B? ¿Se me justifica sí o no? Y entonces cuando tengo objetivos, puedo agarrar y decir, proyecto que cuando tenga comunicación orgánica, la tasa de respuesta de inscriptos a realmente participantes va a ser del 30, 40, 50%. Sepan que tengo marcas multinacionales que tienen una tasa de inscripción a participación verdadera del 10%, que es pésima. Y después tengo marcas donde la tasa de inscripción a participación es del 80%. Con lo cual, esto también les va a servir a ustedes para conocerse mejor. Y al principio van a planificar nada, y después van a planificar 3 meses, y después van a planificar 6 meses, y después se van a dar cuenta de que no sirve planificar a un año, porque en el medio vienen Mark Zuckerberg, el señor Mosseri, Elon Musk y los chinos dueños de TikTok, y te cambian el alcance del algoritmo, y todo eso que vos habías estimado, al año siguiente lo volvés a hacer de cero. Entonces, objetivos sí, pero mente de aprendiz y de prueba constante. Ese es como mi mejor consejo. Y acá empieza a bajar, porque me dicen, yo comunico. Entonces, una vez que comuniqué, no tengo mucho control, porque ese mensaje salió. ¿Cuál era el objetivo? Lograr que la mayor cantidad de seguidores y no seguidores afines entren en contacto, aunque sea una vez, con la comunicación de X contenido. ¿Es un objetivo válido? Sí, pero es un objetivo muy básico. ¿Cómo le podemos doblar la apuesta a esto? ¿Cómo podemos crecer? Empezando a tener este segundo paso. Bueno, publiqué. Tuvo este alcance. Tuvo, dependiendo, vamos a hacer como si el ejemplo fuera de LinkedIn. Publiqué este contenido en LinkedIn. Era de un evento presencial al aire libre en alguno de esos lugares hermosos que tienen ustedes a lo largo y a lo ancho del país. Y tuvo este alcance, esta cantidad de reacciones, esta cantidad de compartidos y esta cantidad de comentarios. Perfecto. Ahora,
¿Tuvimos mensajes privados consultando por este evento? ¿Este contenido que yo publiqué llevaba un link de un formulario donde yo puedo contar la cantidad de inscriptos? ¿Por cómo se maneja la cámara en la que yo trabajo, la institución en la que yo trabajo? ¿Está publicado un número de teléfono que llamar por teléfono? Bueno, pongo un punto de control en esa persona que está atendiendo el teléfono y les pregunto, ¿cómo te enteraste de esta actividad? Y que una de las preguntas sea por LinkedIn. Y entonces yo puedo medir, aunque sea offline y después cargando en un Excel, la cantidad de personas que se inscribieron telefónicamente, que sí vieron la publicación. Empiezo a poner puntos concretos de control. Y esa para mí es la parte donde, y acá soy una nerd muy particular, donde estudié arte, publicidad y creatividad, pero por el otro lado estudié Project Manager, soy bachiller de informática y me gusta la lógica y la estadística. Por eso hago monitoreo y redes sociales y estrategia, porque me encanta Internet, que todo es medible. No importa si después lo que tengo que medir es una conversión a local. Ya lo van a ver con Román en la clase de ads. Yo tranquilamente haciendo un cruce con Maps puedo tener una acción que convierta a un lugar físico que salió de un contenido digital. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Y acá las personas que sean del palo más de comunicación y marketing por ahí se aburren, pero me parece que para todos esto está bueno repasarlo, que para algunos va a ser nuevo y para otros va a ser, bueno, un poco otra vez sopa, pero vamos porque siempre está bueno reafirmarlo. Por un lado, esto viene de una sigla en inglés, que a los yanquis les encanta decir todo como con acronismos. Smart en inteligente es, smart en inglés es inteligente, entonces para ellos es la forma inteligente de plantearte objetivos. Vamos a hablarlo en criollo. Primero tengo que ser específico. Yo digo que la diferencia entre los deseos y los objetivos está en la medida y en el plazo. Todo lo demás es variable. Si lo voy a poder alcanzar o no, el primer día que me pongo un objetivo va a ser un experimento, va a ser una hipótesis casi filosófica, porque no tengo un comparado por qué, más allá de estas estadísticas públicas que yo les mostré. Cada uno va a tener que hacer su propio camino con sus propios perfiles. Específico, quiero duplicar mi audiencia. Audiencia medible. ¿Alcanzable? No lo sabemos. En un plazo de tiempo, en 3 meses, en 6 meses, la segunda vez que se pongan un objetivo, van a tener mejor definido, van a poder tener objetivos de segundo nivel que pasen a ser de vinculación, van a tener objetivos de comunicación divididos en lo que se conoce como masa crítica. ¿Cuántos me van a seguir? ¿A partir de qué volumen de personas que me siguen tengo una interacción suficiente que me permita trabajar objetivos de vinculación? Entonces, por un lado siempre voy a tener un nivel específico, o sea, no se me justifica hacer un curso si tengo menos de 100 inscriptos. Eso va a ser como, o necesito crecer a un ritmo de un 10% mensual para que se mantenga viva la tasa de nuevos seguidores versus seguidores que dejan de seguirme, porque así como todos los meses nos empiezan a seguir personas, todos los meses nos dejan de seguir personas. Tengo varios clientes que cuando Instagram se manda una de esas limpiezas, que de repente desaparecen 2000 seguidores porque considera que son cuentas que cerró, fantasmas, abandonadas o lo que sea, todos los objetivos del trimestre se van al demonio. Porque no estaba contemplado que en vez de perder el
2, 3% de los seguidores mensuales, de repente perdías el 20%. Entonces, esta teoría de trabajar con específico, medida y plazo, y después ajustar cada vez que ustedes pongan el punto de chequeo, pueden hacerlo mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral. A la siguiente iteración vamos a ser mejores estimando qué tan alcanzable y qué tan realista son esos objetivos que me estoy poniendo. Bien. Objetivo: monitorear y gestionar. Y acá ustedes todos deben tener comentarios públicos y deben recibir mensajes privados. Y uno de los chips que hay que ponerse al momento de gestionar y de pensar en el largo plazo, porque la reputación online no deja de ser algo que a partir de lo que yo digo hoy, construye para mañana. Por eso todo el tiempo lo tengo que estar mirando y al mismo tiempo, como sucede en tiempo real, lo tengo que estar gestionando. El chip que nos tenemos que poner es separar lo que puede ser un usuario A, que no entiende, B, que tiene un malestar, C, que necesita información, está ansioso, versus un problema de comunicación y una potencial crisis de comunicación. Entonces, algo que ustedes podrían hacer como autotaller en este punto es cuáles son las consultas más comunes y cuáles son las consultas más comunes que salen mal. Entonces, todas estas cositas que les estoy diciendo, si las van pensando, la semana que viene cuando hagamos la clase de estrategia, van a venir más gorditos de data para que cuando veamos los distintos templates de ejercicios, digan, esto engancha acá, esto engancha allá. Por otro lado, las redes sociales no son más que un dinamizador. ¿Por qué hablamos de dinamizador? Porque son un megáfono gigante para llegar a un montón de gente que ya está ahí haciendo otra cosa aunque no sepa de nuestra existencia. Pero ¿qué es lo realmente valioso que nos interesa a nosotros? Esa gran masa de personas que estamos hablando, que son más del 86% de los usuarios de Internet de Argentina, ¿cómo me los llevo a mis propiedades? Primero, en la masa de las redes los tengo que pescar y hacer que empiecen a consumir el contenido de mis comunidades y hacer que empiecen a interactuar en mis comunidades. Pero mi principal objetivo tiene que ser lograr tener esos datos. Si yo tengo socios que no me siguen en redes, me los tengo que llevar a las redes para conocerlos mejor. Y si yo estoy expandiéndome en usuarios y en viralización para que se enteren de los beneficios de lo que hacemos, lo que tengo que hacer es poderme llevar a esos usuarios que vienen a mi comunidad a propiedades mías. Por eso hablo de formularios, por eso hablo de una página propia, por eso hablo de una lista de distribución en WhatsApp o en Telegram privada. Porque todo eso nos va a llevar al siguiente punto, que tiene que ver con lo que viene después de tener una comunidad formada, que es tener una comunidad activa, que reaccione a lo que yo digo. Y ahí el objetivo que empieza a ver es un objetivo de aumentar
la participación de los que ya me siguen. Entonces ustedes podrían, si nunca hicimos un reporte de contenidos, es decir, si el alcance de mis contenidos hoy, el día 1, que me metí en las estadísticas por primera vez a mirar, es del 5%, ¿cómo podemos hacer para, y es lo que vamos a ver la clase que viene, aumentar esa participación desde una estrategia de contenidos, desde lo que es inbound marketing y desde lo que es inversión publicitaria? Entonces, lo que necesitamos lograr con las personas es que se vean reflejadas a sí mismas. Algo que vengo trabajando e investigando ya desde 2017, y doy varias charlas al respecto, pueden googlearme y ver algunas que están grabadas, tiene que ver con lo intergeneracional. Muchas veces me dicen, ay Marina, qué fiaca hacer 7 redes distintas. O, ay Marina, la verdad es que me cuesta mucho porque tengo seguidores de 50 años, seguidores de 30 años, y en verdad lo que yo estoy queriendo atraer es a los jóvenes emprendedores y empresarios que están dando sus primeros pasos y necesito que se enteren de lo valioso que es hacer comunidad y estar juntos con otras cámaras. Y ahí empieza a haber una justificación desde lo que es ecosistema y de lo que es vincular, donde distintos tipos de personas de distintas edades y en distintos lugares del país se sienten más cómodos en determinada red y con determinado tipo de contenido. Y tienen distintos problemas. Entonces, ¿cuál es el objetivo máximo? Lograr armar una matriz. También soy muy fanática de los procesos. Por eso les decía al principio, hace 2 años no hubiéramos estado hablando de TikTok y hace 3 años hubiéramos hablado de Twitter de una manera muy diferente. Lo que sirve y lo que nos mantiene actualizando estrategias es poder tener un proceso. Entonces hablemos de una matriz. En esta matriz vamos a tener los problemas, necesidad de las personas, vamos a cruzarlo con la historia de la gente y ver para qué red social, qué contenido para cada audiencia. Les doy un ejemplo de una marca argentina que queremos mucho, que es Babelito, ¿no? No importa la provincia que estés, vos entras a una farmacia y ellos están ahí, ya no son clientes, y trabajamos 4 años con ellos. Nosotros teníamos tutoriales en video, tutoriales tipo ebook, y tutoriales con imágenes tipo infografía, porque le hablábamos a las mamás primerizas de 40, a las mamás primerizas de 30 y a las mamás primerizas de 20. Y entonces, el mismo formato lo adaptábamos por edad. Cuando, es un ejemplo bastante concreto, pero piensen en alguien que siempre tuvo local a la calle o que siempre tuvo industria y está acostumbrado a llamar por teléfono, ¿cómo lo podemos acompañar a que realmente entienda la comodidad y el beneficio que es para él mirarse un webinar desde la comodidad de su casa en YouTube? Entonces, para todos, independientemente de lo que hagamos, este es una buena matriz de desafío a pensar. Y de esa matriz de desafío vamos a poder empezar a trabajar lo que llamamos estrategia de contenido y comunicación. Me encanta que ya hay 9, no lo estoy abriendo para no distraerme, pero después digo, ya tiene 9 para leer. Entonces, ¿qué es una estrategia? Bueno, vieron que
todo el mundo habla de, hay estrategia de contenido, estrategia de redes sociales, estrategia de comunicación, estrategia de marca, estrategia de bla, 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 pero después se encuentran publicando contenido sin parar y diciendo, bueno, ¿cuál es el norte de todo esto? El concepto básico de estrategia es que planifico acciones sistemáticamente en el tiempo para lograr un objetivo mediante estas plataformas digitales sociales. Voy a determinar de qué habla mi marca, o proyecto, o entidad, o producto, o asociación, o lo que sea que estemos tratando en ese momento, y ustedes son muchos, así que hay diversidad de cosas, para satisfacer mis necesidades de comunicación y la mira. Porque si las necesidades de comunicación, de información, de interacción y de entretenimiento del que me mira no están satisfechas, no es la que me interesa. Paren, se fueron. Marina, ¿vos escuchás bien? Ahí justo se te entrecortó un poquito. No, lo que pasó es que por más que tengo el teléfono en no molestar y en silencio, entró una llamada, sacó Ok, automáticamente, comparto de vuelta. listo. Esto en el aula no pasaba. Bien. Chicos, en pandemia aprendí a usar 7 sistemas distintos de e-learning, de las distintas universidades y asociaciones con las que estaba colaborando. Así que estamos preparadas para cualquier cosa. Bien, y este es uno de los cuadros que más me gusta explicar y esta es el de marca. Este cuadro de marca, perdón, pero por más que tengo la máquina y no molestar, no sé cómo hacer que me están llamando un cliente de Brasil, maldito. Bueno, vamos. Cuando hice este cuadro por primera vez en 2016, lo que nos encontrábamos era que la gente cuando empezaba a hacer su estrategia tenía como 2 caminos para empezar. De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y acá se los voy a explicar con todas las opciones para que cada uno en su entidad valore cuál es el camino crítico que más le conviene hacer. Todo proyecto tiene un núcleo duro que conoce a la marca, que confían en ella, que son socios hace 1000 años, que entienden de qué se trata el proyecto, de cuál es el beneficio. Ese equipo duro van a ser los primeros que van a interactuar y van a ser los primeros que van a dinamizar. Ahora bien, también no dejan de ser el bufón de la corte que como te quieren, te conocen, te festejan todo y no son un buen parámetro para realmente evaluar qué tan bueno o qué tan sintonizado está lo que vos estás haciendo. Entonces, tenemos que tenerlos en consideración, tenemos que entender su poder y tenemos que usarlo, pero no tenemos que confiar ciegamente en ellos porque nos quieren. Y es como para todas las mamás, un nene es el que mejor dibuja. Bueno, pasa un poco eso. En segundo lugar, tenemos a los que nos tienen en cuenta, muchas veces se vinculan con nosotros, me consumen el contenido gratuito, lo que es una charla abierta o algo abierto a la comunidad, ahí como que me coquetean, y entonces están ahí como picoteando. Si hay algo que realmente me interesa y es una capacitación, no sé si alguno de ustedes hace capacitaciones que sean pagas, que sean para no socios, puede generarme lo que llamamos un registro, un lead, ser un contacto interesante, pero está ahí como que va y viene. O también podrían ser esos
socios muertos que pagan su cuota y que, bueno, hace 5 años te dieron un like, pero... Después están los que suelen venir y es el brazo duro y grande de todo esto, que son los que aún no se decidieron, pero empezaron a seguir el contenido. Y los últimos, que suelen ser la masa bruta, son los que no me conocen. Y entonces en esos que no me conocen hay un desafío, porque voy a estudiar potencialmente en mis audiencias a quienes me interesa atraer, y voy a empezar a hacer cosas y testearlas. Entonces ahí podría segmentar a amigos de los seguidores, podría segmentar a lo que se llaman lookalikes en inglés, que serían similares o públicos similares, donde basados en los que ya me siguen, le impulso a que me siguen. Y ahí voy a empezar a hacer experimentos y ahí va a ser mucho más franco la respuesta al contenido. Porque no van a tener ese sesgo de la experiencia anterior. Y eso me va a ayudar a mí a volverme fuerte en cómo captar esa primera atención y esa primera impresión. ¿Qué significa todo esto del usuario en el centro de la estrategia? Yo tendría que poderme hacer tantas preguntas y salir a preguntar, a indagar y a encuestar sobre todas las temáticas que rodeen mi actividad. Los contenidos tienen que exceder el pensamiento lineal de la oferta de la organización. ¿Es relevante hablar de cómo liquidar sueldos? ¿Es relevante hablar de cómo armar una política de precios en un marco inflacionario? ¿Es relevante hablar de cómo tratar un seasonal como Navidad o Día del Padre? ¿Es relevante hablar de cómo aplicar a un subsidio provincial o nacional o no? O lo que realmente lo que está buscando mi audiencia es poder conocer a otros dentro de su nicho o en poder conocer a otros dentro de su provincia. O en toda ese primer, y esto yo lo llamaría esta clase como la clase de cimientos, es la parte de exploración de qué cosas que no se me ocurrieron hasta ahora que yo podría estar abarcando, podría abarcar. Acá en el screen, a mí siempre me gusta ir a ejemplos de cosas muy terrenales que todos conocemos y nos gustan a todos. Elegí chocolate águila, que si hay algo más argentino que el chocolate águila, no lo sé. ¿Quién no toma un submarino así? Fíjense cómo ellos agarraron y en un momento, esto es de la red social Pinterest. Pinterest es una red social para trabajar muy a largo plazo, porque lo que hace es volverse un buscador visual. Entonces, si ustedes de las distintas capacitaciones pudieran armar infografías, si ustedes de un proceso de cómo abordar cualquiera de estas temáticas, o qué sé yo, cómo registrar una marca, empezaran a armar infografías, podrían empezar a pensar en tableros que sean atemporales, porque si hay algo que nos quema la cabeza en la estrategia de contenidos es que todo es muy efímero. Y por ahí, eso que vos tardaste un montón en producir, y es una story de Instagram que duró 24 horas y desapareció para siempre. Entonces, en esta idea de pensar en tableros, en comunicación, en qué cosas a largo plazo o qué problema, solución le puedo dar a mi audiencia, también me posiciona como alguien que no está todo el tiempo así como empujándome con el dedo para
dame bola, hacé las cosas que yo digo, hacé las cosas que yo quiero, participar en mis actividades, sé más activo, dale, likeame, y te pido, y te pido, y te pido, pero ¿qué te estoy dando a cambio? Entonces este ejercicio también está bueno para eso. Y por otro lado, acá vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer, después de las preguntas, un pequeño ejercicio donde vayan teniendo a mano lápiz y papel para hablar de ecosistema. Con lo que fuimos charlando de las redes principales, desde mi óptica, que creo que a considerar, estos distintos temas, les pido porfi que cierren los micrófonos porque hay mucho eco de repente, podamos empezar a pensar en tipos de usuarios y en nuevas categorías de contenido. Entonces, analicemos cuánto contenido de la organización va a tener que ver con mi agenda mensual de cosas a comunicar. Cuánto contenido de la organización va a estar relacionado con efemérides o eventos promocionales o de conveniencia. ¿Cuánto de mi comunicación va a estar centrada en esos problemas, solución de los usuarios? Que quédense tranquilos que vamos a tener la semana que viene unos mapitas divinos para armar el calendario de contenidos, armar el árbol de comunicación. Y por otro lado, que podamos ver una metodología en la que ustedes puedan volverse una fábrica de contenido. La marca para la que más tiempo escribí es otra marca argentina que se llama Liderma, que es una marca de cremas y de cosmética que la escribimos en la agencia casi 9 años. Y uno de los más grandes desafíos es cómo darle una continuidad, pero al mismo tiempo no aburrir en una comunidad. Sobre todo cuando no sos ropa. Yo siempre digo, la categoría más fácil del planeta para comunicar es ropa. ¿Por qué? Porque la temporada te va llevando, entonces todo en per se va renovando. ¿Cómo hacemos cuando no estamos tan atados a una cosa que cambia? ¿Cómo hacemos para mantenernos frescos? Entonces, ahí está bueno que tengamos pilares, que podamos pensar en todos los años volver sobre los usuarios. ¿Qué le está pasando al usuario hoy en 2023 que no es lo mismo que le pasaba en 2021? ¿Qué creemos que le va a estar pasando al socio en los próximos 6 meses para empezar con tiempo a generar propuestas que tengan que ver con lo que se viene y comunicarlas? O me convendría empezar a pensar en una estrategia de tutoriales donde le enseño a los socios a manejar, no sé, un forecast y lo metemos dentro de un hágalo usted mismo de profesionalización. ¿Qué emergentes podemos encontrar para lograr tener esa rueda? Esto es una rueda de estrategia de contenidos, donde por un lado la gente se sienta valorada y cada una de estas audiencias que determinemos también sienta que hay algo para ellos. Hace muchos años hacíamos la comunicación del sindicato UTGRA, donde ellos tenían muchísima capacitación y tenían hasta unas aulas móviles que eran aulas cocina que se llevaban a lugares del país. Y más allá de toda la oferta, una de las cosas que hicimos que mejor funcionó fue un recetario colaborativo provincial,
donde todas las provincias aportaban recetas autóctonas y terminamos construyendo algo que empezó como una propuesta de contenido y terminó siendo algo propio de ellos. Estaría buenísimo que a lo largo del tiempo ustedes puedan empezar a pensar qué cosas tienen en común entre todos ustedes que puedan ayudar a construir, desde un directorio, desde algo colaborativo, porque cuanto más involucramos a la gente en ese construir de la historia, esto que se llama contenido generado por los usuarios, mayor permeabilidad tienen esos usuarios después a que cuando están así scrolleando a lo loco con el dedo, se decidan a prestarme atención. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la pared de la percepción, y es que las personas están tan abrumadas en esa nube de información que consumen, que directamente si yo no tengo un registro, y el cerebro tarda aproximadamente medio segundo en distinguir si te conoce, un segundo en evaluar si se va a detener, y 8 segundos en decidir si va a consumir el contenido. Con lo cual, esa barrera de la percepción se rompe a través de que la imagen institucional sea fuerte, la cara de la persona que habla a cámara o el personaje sea fuerte, el logo, la presencia sea fuerte, y sobre todo yo ya tenga la percepción de que lo que viene de este avatar me agrega valor de algún modo. Si no, mi cerebro no lo percibe. El año pasado hice un seminario en la MMA, en la Mobile Marketing Association, precisamente sobre contenido del primer segundo. Vieron que cuando ustedes scrollean están todos estos personajes que te dicen, para, o solo te pido 10 segundos, o a que no sabías que cuando tenemos un personaje hablando a cámara, esas son algunas estrategias, pero ¿qué pasa con todos los que no hablamos a cámara? Ahí estamos aplicando una técnica que tiene que ver con entender un poco cómo es ese feed de los usuarios que nos siguen. Por eso es muy importante, y lo vamos a ver la clase que viene, cómo se hace ese entender que ven los que me siguen. Y de ahí surge como decirlo, axioma. Si el feed de la media de las personas que me siguen es un feed muy llamativo y muy así como tú, mi contenido va a ser tranquilo porque va a ser disruptivo dentro de toda esa vorágine. En cambio, si yo reconstruyo que el feed de mis usuarios es un feed más bien estático, una forma de ser disruptivo sería siendo yo el que hace ruido. Entonces, de esa manera lo que se genera es que sí o sí, ya sea o porque tu color es chillón, o porque tu color es neutro, porque tu personaje es animado, o porque tu imagen es texto narrativo, texto animado narrativo, o porque tu persona es una persona a cámara que estudiaste muy bien que se vea como una persona normal de las personas que te siguen. Lo importante es poder entender cómo vas a tener la chance de que ese esfuerzo de generar un contenido que sea para las personas, ese esfuerzo de generar un contenido que transmita tus objetivos, pueda captar la atención.
El primer ejercicio que nos llevamos entonces para pensar es qué cosas de las que nunca hablé podrían ser interesantes para las personas que quiero que me sigan. No necesariamente las que ya me siguen. Las personas que idealmente yo quiero que vengan a mis espacios. Y cuando empecé con todo esto del marketing transgeneracional o multigeneracional, y acá voy a hablar de mi papá. Mi papá es un señor de 71 años que vende tecnología de conectividad inalámbrica por microondas satelital, y es un bancario de los 70 reconvertido a tecnócrata. Como mi papá, que es el típico ejemplo de un boomer, Argentina y el mundo es un país donde los injubilables siguen estando muy a la cresta de la ola. Y después la generación X, que somos las personas que tenemos entre 43 y 55, estamos todavía algunos en las estructuras a la sombra de esos injubilables. Entonces es como ya gente grande, pero que no termina de del todo ejercer el poder. Y después vienen los millennials que ya están terminando sus 30 y llegando a su crisis de los 40 y se encuentran con que sus hermanos mayores siguen ahí struggling y sus viejos siguen ahí estando al orden de todo. Y después están los centennials que ya están a los 20 y pico, que todos quieren trabajar y ser colaborativos por su cuenta, y todos esos forman parte del escenario con los que nosotros nos tenemos que comunicar. Entonces el ejercicio que los invito y las invito a hacer es empezar a comprender cuál es el camino con la tecnología que recorrieron las personas que lo siguen. Porque así vamos a poder entender cuántas de las personas a las que nosotros aspiramos a comunicar son los verdaderos tomadores de decisión y cuántas de esas personas querrían o estarían en condiciones de ser los tomadores de decisión, pero siguen siendo los impulsores del cambio digital porque la manija sigue estando los injubilables. Esto es parte de lograr que si yo hago que el contenido sea accesible para la generación correcta y al mismo tiempo empodero a la generación que está impulsando lo que yo quiero que impulse, voy a tener una doble permeabilidad. Y eso, chicos, está buenísimo. Algunos de ustedes se encontrarán con que están entre gente de 70 y gente de 40, y otros encontrarán que están entre gente de 50 y gente de 20, y otros encontrarán que tienen de todo metido en su industria o en su cámara, dependiendo de la composición particular que cada uno maneje. Por eso es que siempre, cuando se encuentren conmigo, no sé si alguno ya me vio en otro curso de cambio a lo largo de los años, van a ver que lo que les planteo son ejercicios para cada situación particular para poder conocerse y potenciarse. Bien, vamos a pasar ahora sí, en esta media hora que nos queda, porque lo que habíamos planteado es que podamos tener una instancia, a primero ver las preguntas y después que ustedes puedan en una hojita construir una idea de ecosistema ideal y de al menos 3 audiencias. Así que, Diego, voy a dejar de compartir, así nos vemos todos un poquito las caras, y te invito a que me compartas qué preguntas están teniendo. Bueno, bárbaro, gracias Marina. Bueno, ahí hubo algunos comentarios. Primero la aclaración que hago, la clase está grabada, así que se va a compartir, ¿sí? Oportunamente. Después veremos si compartimos clase por clase, si compartimos después todas juntas, pero quédense tranquilos que se va a compartir. Después hay dos preguntas concretas, ¿sí? Entre todos los comentarios.
Te hago de a una y vas contestando así vamos ordenados. La primera pregunta, Fernanda Reina, si hay días y horarios estratégicos para publicar en Instagram y Facebook. Bueno, aplica a todas las redes, ¿no? Pero pregunta por esas dos específicamente. Bien. La respuesta es simple y a la vez requiere trabajo de todos. Si bien hay métricas mundiales, públicas, que podés consultar voy a dejar acá, Diego, varias cositas anotadas. Pueden entrar a a ver si me deja anotar, a We Are Social, a Hootsuite, a Statia, no, Statue no, Statia, y pueden entrar a Comscore. Ahí les estoy compartiendo en el chat varios buenas fuentes confiables como We Are Social, Hootsuite, Statia y Comscore, que publican 1 o 2 veces por año muy buenos reportes generales de redes. Y acá viene la parte, como diríamos, entre comillas, tramposa. Vieron que Humberto Eco decía que la estadística es la ciencia por la cual si yo me comí 2 pollos y vos ninguno, todos comimos un pollo. Bien. ¿Qué son las métricas que vemos ahí? Los horarios en que las personas están más conectadas a esa red, y a veces podemos tener estadísticas según verticales. Por ejemplo, puedo saber cuáles son los mejores días para la industria automotriz. Puedo saber cuáles son los mejores días para lo que es educación. Una que es muy obvia, puedo saber los mejores días para el cine. Nadie gasta su tiempo y su dinero en comunicar cine un lunes o un martes. De hecho, en la agencia cuando hacemos cine apagamos las campañas esos días. Pero ¿qué es lo que sucede? Vos después vas a empezar a ver estadísticas propias tuyas. Entonces, si bien podés partir de la hipótesis de publicar en esos días y horarios que pública y estadísticamente tienen, entre comillas, más audiencia conectada, eso no te asegura de ningún modo que vayan a estar conectados con tu marca, con esa categoría de contenido. Porque por ahí el sábado a las 3 de la tarde te da que está la audiencia conectada a YouTube y está viendo cómo restaurar la silla de la abuela. Viendo un tutorial de decoupage, qué sé yo. Entonces, empieza a ver eso de lo que tiene que ver con lo general, que te sirve de hipótesis, versus lo particular. Esto queda muy claro para la gente que maneja. Yo no manejo, pero soy una muy buena copiloto. ¿Vieron Waze? ¿Vieron que Waze te cambia los recorridos todo el tiempo? Y decís, ¿por qué me está mandando por acá? Waze levanta información satelital en tiempo real. Entonces te manda, detecta dónde hay mayor densidad de señales y te plantea un camino donde detecta que las señales están circulando más rápido. Lo que no quiere decir que te esté dando el mejor camino, porque por ahí el mejor camino es un lugar donde no está detectando señales. Entonces, es exactamente lo mismo. Te da un parámetro de cuándo la gente está más conectada, qué contenido es más popular a cada hora, cómo se comportan algunos verticales, pero la realidad es que vos vas a poder tomar eso en cuenta para vos, publicar y empezar a medir qué pasa. Por eso les hablaba de que siempre la primera va a ser una hipótesis y recién la segunda van a ser objetivos que yo pueda ir mejorando. Bárbaro, gracias Marina. Bueno, la segunda, ¿hay algún porcentaje de alcance que nos indique que nuestra publicación anduvo bien o mal?
Bien, ahí les podría repetir los alcances promedios, de nada, Fernanda, los alcances promedios de las distintas redes. Ahora bien, también les voy a hablar de casos particulares de los clientes para que vean cómo se mueven. El alcance promedio de Facebook en Argentina es de entre el 2 y el 5%, lo cual es patético, porque quiere decir que de 100 personas me ven 2. ¿Por qué? Porque el negocio publicitario de Facebook es que vos pagues por ese alcance. Ese concepto de la media ganada, que vos armabas una masa crítica y después esa masa crítica la recontactabas eternamente, ya no funciona, porque vos tenés una masa crítica a la cual te es potencialmente más fácil contactar, lo que no quiere decir que suceda. La solución lisa y llana en Facebook se llama publicidad. Vamos a Instagram. En Instagram el alcance orgánico promedio es de entre el 10 y el 15%. Como que Mark se va poniendo un poco más generoso, ¿viste? Se hace el dulzón. Y ahora que está tratando de clonar Twitter con Threads, bueno, como loco. Lo que sí le funciona bien a Facebook es la parte de Facebook Watch, donde ahí sí son generosos y con tal de ganarle en algo a YouTube, ahí sí te dan un 30% de alcance. Con lo cual, por el amor de la deidad que ustedes quieran, no me suban videos de YouTube con el link adentro de Facebook. Eso Facebook los penaliza. Súbanse el video nativo en YouTube y en Facebook, que eso es como lo único que hoy en día tienen de chances de hacer que algo en Facebook funcione sin poner plata. Como Mark tiene su bebé Instagram que lo ama, sepan que nosotros en la agencia todas las semanas tenemos nuestro repaso de cómo Mark Zuckerberg y el señor Mosseri nos arruinaron la semana, con lo cual esto lo hacemos como de paso de comedia todo el tiempo y lo tenemos muy presente. Ahí lo que sucede es que vas a tener, por un lado, el alcance general es de más o menos el 10 al 15%, pero vos podés, con Reels, alcanzar a gente que no te sigue, con Stories, potenciar que te vea la gente que ya te sigue y meterte en eso de... ¿Están familiarizados con el concepto de FOMO? Que en inglés significa Fear of Missing Out, en español significa el miedo a perdérselo, y precisamente es el objetivo de formatos como Stories, donde la sensación de escasez y de que va a desaparecer es lo que hace que la persona se mantenga, y por eso les decía al principio, entrar en esa programación casi televisiva, que es la ronda de stories de la mañana, la ronda de stories del mediodía, la de la tarde y la más linda de la trasnoche. Entonces ahí vas a tener un alcance de más o menos el 10%, pero de gente que ya te sigue. En cambio, cuando vos veas las estadísticas de un reel, vas a ver que más o menos el 50% del alcance es gente que no te seguía. ¿Cuántas historias es recomendable? No me animo a contestar eso. Hay marcas que funcionan con una story todos los días, hay marcas que funcionan con 3 stories por semana, hay marcas que si no hacemos 3 stories al día están muertas. Una vez más, tus estadísticas con vos misma y empezar a medir son todo. Vamos a LinkedIn. LinkedIn es el bebé amado. Como les decía al principio, en LinkedIn hay paz, que eso es lo mejor de todo. ¿Quién se va a portar mal en LinkedIn? Nadie. Por otro lado, en LinkedIn la participación es alta porque la gente está con el chip en la cabeza de demostrar lo cool y buena que es profesionalmente. Entonces tenemos, de base la plataforma te da entre un 28 y un 36% de alcance orgánico contra el 2% que te da Zuckerberg. No, 28 al 36 contra el 2.
no hay mucho que pensar en dónde poner los esfuerzos, acá vienen pistas para el mapa. Y por otro lado, el contenido circula una semana. Con lo cual, les diría que es un lugar muy beneficioso, lo mires por donde lo mires. Y después en YouTube, les diría que la lógica es totalmente distinta, porque es muy difícil el tema de los suscriptores. Mi mentalidad para YouTube es: sé un mercenario de las reproducciones. No te importa quién te siga, lo que te importa tiene que ser el objetivo de que ese video tenga la mayor cantidad de vistas posibles. Hace unos años organizaba una serie de conferencias, que después las conferencias quedaban grabadas, y nuestra pauta tenía que ver en el pre-evento con las inscripciones y en el post-evento con lograr la mayor cantidad de reproducciones en las conferencias públicas. ¿Por qué? Porque esa cantidad de reproducciones en las conferencias públicas después nos ayudaba al año siguiente a conseguir mejores sponsors. Entonces, todo lo que es tercer sector y fundraising tiene mucho de ver que demostrar en YouTube que la calidad del contenido, la atractividad del sitio, las reproducciones en YouTube nos sirven para demostrar cosas. Yendo a lo comercial, cada vez que hacemos una película, y hacemos muchas películas independientes en la agencia, para nosotros el objetivo es llegar mínimo al millón de reproducciones del tráiler, porque una película independiente con 1 millón de reproducciones negocia mejores salas, negocia mejores distribuidores. Cuando va a pedir un subsidio la productora o el director con 1 millón de reproducciones o anotarte a un certamen, un concurso, eso hace, así que ahí les diría: no vayan a los seguidores, no piensen en el alcance, piensen en reproducciones. Bueno, Marina, te sigo leyendo, vamos un poquito más Dale. rápido que se nos acaba el tiempo, nos quedan Vos 15 me habías dicho minutitos. que teníamos solo 2 preguntas. No, de repente aparecieron más, así que eso está bueno igual. Vamos a Dale. seguir. Bueno, Brenda nos pregunta qué es lo recomendable, bueno, está un poco respondido, ¿no? Pero qué es lo recomendable para el feed, videos, reels, fotos estáticas, carrusel, y pregunta también si es necesario seguir el color de la marca. Bien, miren. Vamos a spoilear un poco cosas que vienen más adelante. La clase que viene es específica de estrategia. Después tienen contenidos y publicidad. Con lo cual se van a abordar las distintas redes y vamos a hablar de esto. Pero lo que tienen que pensar es que para hablar específicamente de Instagram, que creo que es lo que me estás preguntando, la estrategia de, bueno, Mosseri es el director de producto, es el CEO de Instagram. Pueden ir a Instagram, escribir a este hermoso señor y pueden amargar tanto como yo todas las mañanas viendo sus videos, y él nos cuenta todo el tiempo lo que está haciendo con el producto. La estrategia 2023 de Instagram como producto y lo que le demanda a los creadores de contenido pasa con que el año pasado la pifiaron y se equivocaron un montón. El año pasado vos de repente en una marca de, voy a ir con números claros, en una marca o en un proyecto de creador de contenido donde tenías un perfil de 2.000 seguidores, de repente tus reels tenían 5.000, 6.000 reproducciones y ninguno de tus contenidos tenía alcance. No pasabas de un alcance de 10. ¿Por qué? Porque estaba como muy fuerte la batalla con TikTok. Ahora que eso tuvieron que ir para atrás con el feed plano, porque no sé si se acuerdan que el año pasado en un momento se había ido para un feed muy, muy, muy TikTok, tuvieron que ir para atrás con eso porque la gente lo rechazó, y en eso tuvo que ver la multiculturalidad. La gente de 30 y pico que reina en Instagram y todos los de 40 que vinieron en la pandemia no quisieron la modalidad de consumo de TikTok, y entonces la estrategia de este año volvió a darle mucho espacio a los carruseles
volvió a darle mucho espacio a todo lo que son stories de interacción. Entonces ahí te diría que tenés que hacer videos sí o sí, tenés que hacer reels, y que los reels te van a, por un lado, dar alcance y mantener el perfil vivo dentro del algoritmo, y te van a hacer que te vea gente que no te conoce. Todo lo que sea carruseles te va a ayudar para lo que es storytelling, porque puedes poner hasta 10, y una vez que el que sea el que atrape la atención, te va a dar esa chance entre el scroll vertical que se detenga y te haga el scroll horizontal y se tome una instancia de leer o entender algo. Y por último, todo lo vincular y trabajar con esto del miedo a perdérselo, de la novedad, del mantenerse conectado, lo vas a trabajar en Stories. No nos olvidemos que Instagram es una red visual, y que que algo que está ok, que es un texto crudo y que en LinkedIn funciona bárbaro, en Instagram no va a funcionar así, y es parte de lo que vamos a ver en el ecosistema. Siguiente pregunta, Diego. Bien, bueno, esta pregunta entiendo que es un poco lo que recién decías y que se va a terminar de contestar con las 4 clases. Es bastante general. Pregunta Daniela, ¿cómo armar una campaña de captación de socios eficiente? Bueno, es un poco todo. No sé si Marina querés decir algo breve, pero entiendo que obviamente es lo que se va a terminar de formar con todos los conceptos. Se va a construir, y también lo que tenemos que comprender y abrir la cabeza es que el ecosistema de redes es una parte de un ecosistema digital, que es una parte de un ecosistema de comunicación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar email marketing, que vamos a necesitar ads, que vamos a necesitar una parte de concientización y de información que podrá expresarse en forma de ebooks, en forma de infografías, en forma de encuentros. Por eso a mí me gusta hablar de ecosistema omnicanal, porque no podemos desmembrar las cosas, pero en específico en lo que vamos a ver en el curso nos vamos a estar centrando en cómo las redes nos pueden nutrir y derivar a esos espacios de conversión, que puede ser reclutamiento, que puede ser participar de un webinar, que puede ser suscribirse a una lista de difusión de WhatsApp, etcétera, etcétera. Ahora bien, algunos tips generales de fundraising. Una vez más, vale el contexto de aclarar por qué me siento con autoridad de hablar de esto, y es: yo trabajo hace mucho tiempo en proyectos particulares que tienen que ver con varias ONGs, soy donante de Médicos Sin Fronteras, he participado en Greenpeace, trabajo con varios activismos, y en mi materia de UCES, hace 15 años que trabajamos en un programa donde le donamos la estrategia de comunicación a ONGs todos los cuatrimestres. Entonces, como que el tema de fundraising lo tengo bastante presente en mi existencia. Te diría que hay una cuestión donde siempre vamos a trabajar con 3 dinamizadores. Entonces se sigue complejizando la matriz. Vos vas a tener variables de problema-solución, vas a tener variables institucionales que necesitas cumplir y comunicar, vas a tener variables de la audiencia que van a ser generacionales, sociales, culturales, y vas a tener variables psicográficas de esas audiencias. Una misma audiencia, supongamos un decisor de asociarse de 65 años, puede que uno sea muy pasional y puede que el otro sea muy racional. Entonces a uno le vas a entrar con una comunicación que tenga que ver
con crecer, con seguir adelante, con ser parte de algo mayor, con que asociándose los beneficios, bla, 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 el impacto, y otro va a ser súper racional y va a decir, bueno, yo pagando esta cuota, ¿qué me llevo? Entonces, ustedes son muchos, están en lugares diferentes, con culturas y con una composición demográfica diferente. Y ahí siempre digo, la estrategia para lo que sirve es para generar hipótesis que nos ayuden a creer que estamos bajando el grado de incertidumbre y que estamos aumentando el grado de factibilidad del éxito. Después nos vamos a tener que tirar a la pileta y llevar todo eso a la práctica, y siempre me gusta contar un poco los fracasos. Tuvimos un cliente que tiramos a la basura 3 hasta que el tercero funcionó, porque era la ley argentina, la editorial de abogados y contadores, y nada de lo que hacíamos funcionaba. Estamos hablando del año 2011, 2012, hasta que descubrimos lo que revolucionó la estrategia de esa marca, que fue publicar el fallo del día a las 7:30 de la mañana mientras la gente viajaba en subte a tribunales. Y a partir de ese contenido que captaba la atención, logramos que un montón de otras cosas que ya veníamos haciendo funcionaran. Entonces lo que te quiero transmitir es que hay mucho de prueba y error, y sobre todo de ver en dónde es que los convences. Y que bueno, eso se va a ir construyendo a lo largo Bien. de los templates que vayamos viendo. Bárbaro, Marina. Bueno, ahí se sumaron varias preguntas, estaría bueno responderlas todas, así que tratemos lo más breve posible. Ahí de APIC preguntan si conviene tener definidas algunas plantillas estándar para el diseño de publicaciones. Ella pregunta de Instagram, pero creo que vale para todas las redes, ¿no? En general, nosotros en nuestro proceso de estrategia trabajamos con lo que se llama sistema de diseño. Ese sistema de diseño tiene distintas patas. Por lo general, todos ustedes tienen un logo, unos colores institucionales, algunas plantillas que usan para distintas presentaciones, capacitaciones, bla, 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 bla. Ahí hablamos de sistema y no individualmente de plantilla, porque cuando caemos en lo que es un template y hacemos 3 templates, lo que nos empieza a pasar es que la comunicación y el feed se vuelve un embole, y a los 8 contenidos que usamos los mismos 3 templates nos queremos tirar un pozo. Y la verdad es que en esta cuestión de ser monitos que constantemente tenemos que estar sobreestimulados, disculpen si para algunos soy muy ácida, pero además hice mucho stand-up y leí mucha filosofía, esa cuestión que decía Aldous Huxley sobre vayan y lean Un Mundo Feliz, la mejor novela que pueden leer para entender lo que estamos pasando, en ese momento donde es captado ese entretenimiento, una vez que la novedad pasó, lo que le sucede a ese cerebro neuroquímicamente es que se anestesia, por una cuestión de la descarga de los neuroreceptores de dopamina. Entonces, por eso es que trabajamos con esta cuestión del FOMO y de la novedad constante, y que hay formatos para captar y formatos para fijar. Entonces, cuando pensamos en un sistema gráfico, tenemos que pensar en que voy a hacer un dibujo. Si yo tuviera que jugar con una serie de elementos, tendría que pensar en unidades de sentido. Esas unidades de sentido serían la propuesta, el afianzador,
el llamado a la acción, y lo que tendría que hacer es jugar con esos elementos compositivamente para lograr una cantidad de combinaciones que en vez de dejarme en 3, moviendo los módulos, moviendo los colores, trabajando con 2 o 3 tipografías, me lleve a un sistema de mínimamente 15 combinaciones. Porque si no, a lo largo de los posteos de 2 meses, tu marca se volvió un embole visual. Y por lo general nosotros renovamos ese sistema 2 veces al año. Entonces nos robamos de la industria de la moda esa periodicidad de renovación. Y podrían ustedes tranquilamente mover los porcentajes. CAM en general tiene azul, celeste y naranja para jugar. Y entonces podrían decir, bueno, en invierno uso más azul porque me paso a lo frío, y en verano te subo la proporción de los naranjas y le pongo otra saturación y juego más con lo cálido. Y armo 2 sistemas en el año que convivan. Y juego con mover los módulos. Por eso siempre les voy a hablar de matriz de doble entrada. Porque de esa manera explotás la variedad de contenido sin tener que sentarte a pensar dónde vas a ubicar las cosas cada vez y no caer en esa cosa aburrida y monótona de tengo 3 plantillas y ya. Siguiente. Vamos que nos queda tiempito. Perdón, estaba silenciado. Sí, igual ahí vi, eran todos los comentarios, así que no hay más preguntas. Estamos justo en el horario. No sé si Marina, igual podemos ver de hacer brevemente el ejercicio para los que se puedan quedar, ¿no? Obviamente. Lo que me encantaría, y entonces si quieren lo hacen y arrancamos el viernes que viene con eso y lo enganchamos como con una pequeña puesta en común por el chat con eso, la consigna es la siguiente. Agarran una hoja de papel y arman en orden de prioridad, lo pueden hacer simplemente como una lista del 1 al X, o los que tengan pensamiento más visual pueden hacer globitos de distinto tamaño. ¿Qué redes sociales hoy ustedes tienen? ¿Cuáles creen que son las más importantes dentro de las que tienen? ¿Y cuáles les gustaría tener que hoy no tienen? Entonces, repasamos. Redes sociales por orden de importancia que ustedes consideran hoy, las que tienen y las que les gustaría tener. Porque si no, va a ser muy difícil que veamos el cuadro de cómo armar un calendario de contenidos si no tenemos en claro dónde estamos, a dónde queremos ir y cuál es el grado de prioridad. Porque sería muy lindo, tipo, hace unos años una emprendedora en medio de una clase me dice, Marín, ¿te puedo abrazar? Y yo miré a la mina, y yo soy como, tengo este alma de maestra, y le dije, sí, por supuesto, abrazame. Y le digo, bueno, ahora que me abrazaste, ¿por qué me estás abrazando? Porque es la primera vez que siento que me puedo llevar una cosa que es tan flexible para poderla adaptar a mí, porque venía de hacer muchos cursos donde le decían, bueno, son 3 posteos en el feed por semana, una story por día, 4 videos de YouTube al mes, y la pobre chica se estaba volviendo loca para cumplir con una cantidad de cosas que en verdad eran hacer por hacer. Entonces, esta primera pregunta. La segunda pregunta que estaría bueno, ya que estuvimos hablando tanto de ser usuario-céntrico, es que traten de identificar en su organización en grandes grupos de potenciales audiencias. No solo los que ya lo siguen, sino los que les gustaría que lo siguieran. ¿Por qué? Y cierro con un ejemplo nuevamente de Babelito. Debería mandarles una factura, ¿no, Diego? Por nombrarlos tantos años después.
Nosotros nos volvimos revolucionarios armando comunicación para los papás y las abuelas. Y no tratando a las abuelas como tontas como las trataba Haggis en ese momento, que estaba haciendo unos comerciales horribles de abuelas entre comillas cancheras. Y nosotros, después de sentarnos a hacer este análisis de, bueno, ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién tengo cubierto? ¿Quién tiene un verdadero peso en la decisión de esto? ¿Le estoy hablando o no le estoy hablando a este grupo? Me parece que con esas dos cosas nos encontramos el viernes que viene con ustedes mucho más fuertes para bancarse el trip de los templates de estrategia. Como vieron, a mí me gusta dar palas. Vayan y hagan. En ese sentido, creo que lo que está bueno es poderlo bajar a la unidad. No sé, Dios, Bueno, ¿me querés preguntar algo más? Si alguien más quiere preguntar algo más, o estamos bien. no, ¿Entendió la estamos bien de tiempo, están ahí, bueno, comentando, todos agradeciendo, así que me parece que estuvo muy bien, muchísima información en 2 horas, que es mucho también para prestar atención, así que agradecerles a todos los que se pudieron quedar hasta el final y los que no, de nuevo, tal vez algunos por distintos compromisos no pueden estar las 2 horas, vamos a estar después difundiendo la clase grabada, así que bueno, simplemente agradecer, muchas gracias Marina. Y muchas Bueno, gracias a los que están acá presentes y recordarles que la segunda clase, es el viernes próximo a las 11. En el mail que recibieron de confirmación cuando se inscribieron tienen también el link, que es el mismo en realidad para la próxima clase, pero cualquier cosa en ese mail lo tienen, ¿sí? bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por las gracias y los que me gustó y el muy bueno y todo eso. Siempre es como, está bueno el feedback de saber, a pesar de que hago esto hace 25 años, que les gustó. Así que muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Hasta luego.